9:31, Felipe. El presidente Petro, que es experto en cazar peleas por minuto, me acuerda mucho de el gran David Sánchez Juliado y la niña Tulia, su personaje. No lo están llamando a ninguna pelea y él las caza todas. ¿Y qué está cazando ahora? Cazó una pelea en las últimas horas con una organización que es muy seria. Es un equipo de investigadores muy, muy documentados y muy rigurosos, que se llama Inside Crime. Hablando sobre cómo el más reciente informe de esa organización estaba revelando que los indicadores durante el gobierno del presidente Gustavo Petro evidentemente son negativos en materia de orden público, todos. Se disparó el número de integrantes de grupos armados ilegales. Aumentó, además de ello, el número de combatientes, le decía. En el departamento del Cauca más se registran combates. La paz total es un fracaso. No dice nada que no sepamos, pero el presidente lo niega. Y lo niega de la siguiente manera. Homicidios, ¿no? Todo, mire. Es que el único que Daniel, no ha visto las cifras de su propio gobierno es el presidente. Claro, cifra de homicidios, Daniel, por favor, según el documento de Inside Crime. Dice Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo siguiente. No sé quiénes están al frente de esta ONG, pero están desinformando sobre Colombia con datos falsos. Le demostraré los datos oficiales de la violencia por tasas de homicidios. En Colombia, desde 1993 se ha logrado reducir en los últimos 3 gobiernos la tasa de homicidios a la menor del periodo, y entre los 3 gobiernos este es el resultado incluido el 2025, la tasa durante el presente siglo. El 2025 tuvo una tasa similar al 2024. Y entonces ponen las cifras, y entonces pone el periodo de Juan Manuel Santos, que es de 8 años, de 2010 a 2018, tuvo 107.102 homicidios en 8 años, ¿no? Entonces aquí la gráfica que pone, pues obviamente muestra una cantidad importante de muertos de homicidios en esa época, pero fue un gobierno de 8 años, ¿no? En el gobierno Duque, 2019-2022, 47.150 homicidios. Y en el gobierno de Gustavo Petro, 2023-2025, pone 39.542 homicidios. Eso es lo que pone el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Pero son las mismas cifras que él menciona con respecto a la tasa de mortalidad infantil, a la tasa de desnutrición infantil, a la tasa del crecimiento de la economía, a la tasa de la inflación. Esas cifras están en el imaginario de Gustavo Petro. Él se las cree. Pero además él las cree. No es por pelear, es que él se las cree, porque es que ese es el problema de los mitómanos, que no se dan cuenta que dicen mentiras, y si las dicen creen que son verdad. Caza una pelea, Felipe, además. Caza peleas todos los días con alguien. Hombre, si el presidente Petro gastara todo ese tiempo que caza peleas y que habla de temas intrascendentales, atendiendo los reales problemas del país, entre ellos uno de los más graves, que es el orden público, pues no estaremos hablando de que fue un gobierno tan malo. Pero es que no, él ya se le fue. Esto se le fue así. Felipe, el presidente responde a un mensaje que publica Inside Crime en su cuenta en español, que es una publicación muy seria. El 7 de enero, es muy seria, Felipe, que titula lo siguiente: Colombia registró los niveles más elevados de violencia en años, especialmente a causa de las disputas que grupos armados ilegales emprenden para controlar territorios clave para economías criminales. Lea nuestro análisis en nuestra serie Game Changers 2025 y muestra una gráfica con los departamentos donde se presentaron combates entre grupos armados entre enero 1 y diciembre 1 de 2025. En gran parte del país, Felipe. Por lo menos, mire, yo veo aquí combates en La Guajira, en Magdalena, en Bolívar, en Antioquia, en Chocó, en norte de Santander, en Arauca, en Valle del Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Caquetá, en Meta, en Guaviare, en Guainía, en Amazonas. Los departamentos más críticos, según esta gráfica, son Cauca, obviamente, Antioquia, Chocó, Bolívar y norte de Santander. Sí. Lo curioso es que estoy leyendo aquí a vuelo de pájaro el informe, y no encuentro datos sobre los homicidios, que es el indicativo, el medidor que muestra el presidente para desmentir un informe en el que aparentemente no está ese detalle. Sara García es historiadora de la Universidad de los Andes y es la investigadora que hizo el estudio. Sara, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hablemos de este estudio, Sara. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se tomaron las muestras, la metodología y cuáles fueron las conclusiones? Las menciono muy por encima, pero quisiéramos profundizar en el informe, en el estudio. Claro que sí. Este informe hace parte de nuestra serie de Game Changers, que es una serie que año a año Inside Crime realiza para analizar las principales tendencias en las dinámicas de seguridad y crimen organizado en América Latina durante un año específico, en este caso para 2025. Y esta versión de nuestros Game Changers fue especial porque se cumplen 10 años de nuestros análisis de este tipo. Y por eso nos enfocamos un poco en este reporte específico sobre Colombia en un análisis mucho más allá de 2025, buscando entender cómo las dinámicas de seguridad y violencia que el país vivió durante el año pasado, pues tienen sus orígenes en dinámicas criminales de mucho tiempo atrás. Sin duda, pues una de las afirmaciones que generó revuelo en este informe y que ya ustedes mencionaron es esta afirmación que dice que Colombia en 2025 experimentó niveles de violencia no vistos en años. Y esta es una afirmación que no solo hemos hecho nosotros, sino que ha sido respaldada incluso por la Cruz Roja Internacional, que a mediados del año pasado mencionó que 2025 iba en camino a ser el peor año en cuanto a consecuencias humanitarias en una década. Y también lo ha mencionado, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, que incluso en noviembre de 2025 publicaba su informe, su monitoreo sobre las cifras entre enero y octubre de 2025, mencionando que datos como el confinamiento, los desplazamientos forzados habían aumentado incluso específicamente para los desplazamientos forzados, por ejemplo, masivos. Mencionan que las cifras entre enero y octubre de 2025 son las más altas en los últimos 18 años de las que ellos han tenido pues registro. Entonces, sí, es un poco un informe que va mucho más allá de las cifras y busca ver cuáles son las dinámicas que hay detrás de estas cifras de violencia en el 2025 Sara, en Colombia. Sí, antes de que hablemos de el informe o los datos que presenta el presidente Gustavo Petro, que les dice a ustedes que están desinformando, quisiera que nos ayudara a entender y explicar a qué dinámicas del conflicto se refieren ustedes para llegar a la conclusión de que registramos los niveles más elevados de violencia en los últimos años. Claro que sí. Nosotros nos referimos específicamente a que en 2025 vimos unos niveles de violencia impresionantes, principalmente por unos grupos criminales que están fortalecidos militar y territorialmente en zonas claves para economías ilegales como el narcotráfico, pero también como la minería ilegal, como la extorsión, como el robo de tierras. Entonces, sí consideramos importante entender un poco, y creo que ese es el centro del artículo, ver cuál es el estado de los grupos criminales hoy en día. Son grupos criminales muy diferentes y son grupos ilegales muy diferentes a lo que teníamos hace 10 o 20 años en Colombia, con unos objetivos diferentes, con unas maneras de operar diferentes, con una estructura interna diferente, con unas intenciones mucho más de alcance territorial y con objetivos mucho más territoriales que buscan un enfoque más dado en dinámicas locales y de control de territorios claves para economías ilegales que intereses de alcance nacional. Sara, ¿el estudio alcanza a medir cuál es el papel de la paz total en el crecimiento de esos grupos? Eso es algo que desde Inside Crime hemos analizado en el pasado y de hecho no quisimos enfocarnos mucho en ese tema porque es algo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en el pasado, y sí hemos encontrado que la paz total ha influido en el crecimiento de dinámicas de violencia. Específicamente los ceses al fuego fueron
o tuvieron ciertos incentivos que fueron utilizados por los grupos ilegales para fortalecerse territorialmente, sobre todo. Pero este reporte específicamente lo que menciona es que incluso la paz total no es la única razón detrás de esto. O sea, la paz total sí tuvo una incidencia, pero son dinámicas que vienen de muchos años atrás y que responden a una fragmentación criminal que incluso viene desde la desmovilización de las AUC en 2006. Y eso lo hemos visto en diferentes procesos de desarme, en diferentes procesos de desmovilización, tras diferentes procesos de negociación, en donde se da un cambio en esa, mejor dicho, se dan vacíos de poder que generan fragmentaciones criminales y que eso de por sí pues ya trae consigo un cambio en la dinámica criminal y también aumentos en la violencia. Sí, Sara, fíjese que le decía que el presidente Gustavo Petro tiene su propia lectura, sus propias cifras, y dice el presidente Petro que ustedes están desinformando, que Colombia desde 1993 ha logrado reducir en los últimos 3 gobiernos las tasas de homicidio, y entonces pone los datos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Dice él, en 8 años, 107.102 homicidios. En el del expresidente Iván Duque, 47.150. Y 2023, entre 2023 y 2025, dice él que la tasa es de 39.542 personas asesinadas. ¿Cuáles son los datos de ustedes, Sara? Pues de hecho el reporte, nosotros no mencionamos cifras de homicidios, pero en nuestro balance anual de homicidios de 2025, que publicamos también a comienzos de 2024, el balance anual de homicidios de 2024 que publicamos a comienzos del año pasado, hicimos un análisis interesante al respecto, porque sí es cierto que Colombia ha tenido una disminución en las tasas de homicidios desde hace décadas. Pues en 1992, por ejemplo, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, y desde entonces las cifras de homicidios han venido disminuyendo sustancialmente. Pero lo que nosotros analizamos en ese entonces y lo que vemos ahora es que realmente las cifras de homicidio son una variable muy específica que no permite ver un panorama completo de las dinámicas de seguridad en un país. ¿Por qué? Hoy por hoy en Colombia tenemos un crimen organizado, una criminalidad mucho más sofisticada, que ha entendido también que los homicidios generan una atención negativa sobre estos grupos. Por el contrario, lo que vemos hoy es grupos enfocados mucho más a imponer restricciones a la movilidad, por ejemplo, confinamientos, desplazamientos forzados. Entonces sí vemos que esa sofisticación ha influido en que las variables y las dinámicas de la criminalidad, pues ya las cifras de homicidios no solo sean la única variable clave para analizarlas, sino otros hechos de violencia como desplazamientos forzados y confinamientos. Sara, ¿podrías decir yo entonces que a pesar de que las cifras de homicidios hayan bajado, igual la violencia creció en otras dinámicas? Sí, claro que sí. Las cifras de homicidio sí han disminuido, pero como les mencionaba al comienzo, por ejemplo, OCHA, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en el 2025, en noviembre de 2025, mencionó que las cifras de desplazamientos masivos en Colombia entre enero y octubre de 2025 fueron las más altas en los últimos 18 años, con más de 88.000 personas desplazadas, e incluso también ese mismo reporte que ellos publicaron en noviembre de 2025 menciona que más de 1 millón de personas entre enero y octubre del año pasado fueron afectadas por confinamiento y restricciones a la movilidad, lo que es 3 veces más que las cifras que ellos reportaban en 2024. Entonces sí, sin duda, a pesar de que haya una disminución en las tasas de homicidios, sí hay otros indicadores de violencia que han aumentado y que nos hablan también de esa sofisticación de la criminalidad en Colombia.
Son las 9 de la mañana, 45 minutos. Es Sara García, historiadora de la Universidad de los Andes, investigadora de Inside Crime, que hizo este estudio que no le gusta mucho al presidente Gustavo Petro. Responde con otras cifras, pero no se refiere al fondo, que es muy delicado sobre la forma en la que vienen creciendo en Colombia en su gobierno los grupos armados ilegales. Sara, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. 9:46. ¿Sabe qué me